Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud. 2 de la tarde en punto ya nos comienzan a escuchar en Radio Chilena del Maule. Ahí todos los lunes usted podrá enterarse en sencillo de temas de salud. Y hoy ya vemos en pantalla quienes nos están viendo por redes sociales, el canal de YouTube, a Carol Rodway. Ella es académica de la Escuela de Enfermería de nuestra Universidad Católica del Maule. Carol, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un tema un poco tabú el que vamos a tratar hoy, Carol? Y es la muerte. Y sobre todo en medio de esta pandemia nos hemos enfrentado de cara y de golpe con ella. Carol es pionera a nivel de la región del Maule en implementar una cosa que se llama el Café de la Muerte, ¿cierto? Que tiene relación con el proyecto Moquita, si bien lo digo, que ellos implementaron estos cafés de la muerte. Cuéntame un poco de esa dinámica que tú haces con los estudiantes de la salud de hablar al respecto. Mira, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en primer lugar y comentarles de que el tema de la muerte es un tema complejo, especialmente en nuestra sociedad actual y aún más acentuado, ¿cierto?, con la pandemia. Ya con solo que nombremos la palabra muerte a muchos se les puede poner la piel de gallina o simplemente ni siquiera querer conversar sobre el tema. Parece ser un rumor la muerte y como tú mencionabas, un tabú, pero el tabú de los tabús incluso. Ya el Café de la Muerte, como tú bien mencionas, surge primeramente en Londres y es allí donde un grupo de chilenos traen este proyecto a nuestro país, en donde consiste de que se hable lo que sabemos que existe, pero en realidad no queremos conversarlo, no queremos abordarlo, que es el tema de la muerte propiamente tal. A través de ellos yo conocí esta iniciativa y la fuimos implementando en primer lugar en posgrado, con estudiantes de una especialización en enfermería, luego con estudiantes del diplomado en gerontología y geriatría, y este año con estudiantes de pregrado, especialmente con los de tecnología médica, en la cual la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Uno claramente siente primero una resistencia al querer partir la conversación, es una actividad totalmente voluntaria, ¿ya? Pero sin embargo, el ir comentando nuestras experiencias, nuestros miedos especialmente, ya que asociamos a la muerte habitualmente con experiencias negativas o con sentimientos negativos como tristeza, por ejemplo, también existen otras experiencias en que han sido positivas y nos permiten replantearnos nuestra vida y especialmente el aquí y el ahora. Y por lo tanto, el ir enfrentando todos esos miedos o tabús con que nos vamos, ¿cierto?, rodeando de las percepciones de otros muchas veces, nos permite poder liberar y poner en boga, ¿cierto?, este tema que nos permite reflexionar sobre nuestra vida principalmente y que queremos para nuestro futuro y especialmente tener en cuenta la finitud de nuestra vida, que va a tener un momento, pero en el día a día estamos vivos y es lo que tenemos que disfrutar ahora. Claro, antes de la pandemia, Carol compartía un cafecito, como su nombre lo indica. Espero que haya sido colombiano, Carol. Unos quequitos, galletitas y todos conversaban en torno a la muerte. Ahora estos cafés se han hecho de forma virtual. Carol, en nuestra cultura occidental, por decirlo de alguna manera, la muerte está vista como algo negativo, algo triste, porque parte un ser que quizás nosotros queremos. Pero ¿cuál sería el concepto ahora que ya nos enfrentamos tan comúnmente con la muerte? ¿Cómo deberíamos asumirlo? Bueno, la muerte es una realidad, o sea, lo que tenemos más seguro en nuestra vida es que va a tener un límite, ya un término de esto, y por lo tanto tenemos que asumir esa realidad, ya eso es el primer paso, y comenzar a conversarlo, especialmente con nuestras personas que son más cercanas, como nuestra familia, nuestros amigos, y también poder ir determinando cuáles van a ser nuestras voluntades cuando nos acerquemos a ese momento, especialmente ahora que nos encontramos en la pandemia en donde muchos rituales no se han podido llevar a cabo, las muertes han sido en soledad o con equipos de salud o sin poder contar con un duelo que facilite también este proceso, poder despedirse. Por lo tanto, tampoco sin conocer qué quería esa persona en ese momento en donde estaba terminando su vida. Por lo tanto, conversarlo previamente con nuestra familia, en el ambiente de trabajo y especialmente en los profesionales de la salud, quienes van a estar enfrentados de manera constante y continua con esto, prepararse. Muchas veces quizá en el pregrado puede que no se entreguen todas las herramientas suficientes, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ir formándonos y educándonos de manera continua, porque
si nosotros como profesionales también tenemos miedo o no conversamos sobre el tema de la muerte, también va a ser más dificultoso poder ayudar y acompañar al otro. Bueno, hay muchos profesionales de la salud que seguramente nos están escuchando ahora. Ha sido difícil para ustedes el tema de la pandemia, han redoblado turnos y yo he tenido la oportunidad de participar en algunos cafés de la muerte guiados por ti, Carol, y muchos de ellos comentan que pueden hacer alguna oración, alguna reflexión con la familia. ¿Qué sugerencia le das tú a los profesionales que están allí en primera línea en estos momentos tan difíciles cuando se muere un paciente? Claro, en primer lugar, mucha fuerza, como dices tú, porque el cansancio físico también muchas veces se desborda y se apodera de nuestro aspecto, ¿cierto?, más emocional y lo espiritual, que es súper importante, lo vamos olvidando. El enfoque hoy en día para trabajar con las personas, pasamos, ¿cierto?, de lo biopsicosocial, ya ahora a lo biopsicosocial y espiritual, ya tener en consideración cuáles son las creencias de los pacientes. Muchos hospitales, producto de la misma pandemia, fueron surgiendo las necesidades de ir formando también más protocolos de acompañamiento que quizás existían, pero no eran suficientes y ahora preparando, por ejemplo, protocolos de pseudoanalgesia un poco más efectivos y poder acompañar incluso con estas herramientas digitales que se han hecho especialmente en nuestro hospital. También conocemos de que en los equipos de paciente crítico han realizado este acercamiento entre el paciente y la familia, pero tomarles la mano, ya sonreír ya es difícil con las mascarillas, ¿cierto? Mascarilla. Pero la mirada, estar con ellos, ya, y muchas veces incluso vamos a ser los últimos que están en contacto con esas personas. Por lo tanto, el acompañamiento es primordial. Y ahí también se despliegan todas nuestras habilidades blandas, ¿cierto? De comunicación, incluso muchas veces el silencio también es un buen acompañante en estos procesos. Carol, tú también eres especialista en gerontología y geriatría, trabajas con personas mayores. ¿Crees tú que ellos están abiertos o son más abiertos que las personas jóvenes a hablar sobre la muerte? Uno asocia tradicionalmente, ¿cierto?, la muerte con la vejez. Ya, como sabemos, vamos creciendo y nos estamos acercando un poco más a la muerte. Pero muchas veces las personas mayores son más resilientes porque han tenido más experiencia que les han permitido poder ir enfrentando cada desafío. Muchas veces vemos que los jóvenes, frente a alguna adversidad, no siempre la abordan o la enfrentan de la forma más efectiva, pero otros sí realmente salen adelante y son súper resilientes. Las personas mayores también tienen muchos otros factores, como por ejemplo la soledad, que pueden ir truncando también esas habilidades que han ido ayudándolas a poder ir enfrentando la vida de mejor manera y especialmente la muerte. Ellos también pueden tener miedo, pero a la vez el miedo lo traslapolan habitualmente y se enfocan en lo que tienen ahora, en las habilidades y en las capacidades que tienen ahora para poder ir viviendo el día a día. Pero sin duda es algo que hay que conversar en familia, ¿no? ¿Cómo Exacto. abordarlo con los chiquitos, Carol? ¿Cómo explicarles que, bueno, que probablemente no vayan a volver a ver a su abuelito o incluso a familiares un poco más jóvenes, a sus papás, por ejemplo? Hay muchos jóvenes que han muerto por causa del COVID. Exacto, abordarlo con los niños también uno siente que puede ser más complejo y muchas veces los niños nos enseñan más a nosotros de lo que nosotros podríamos enseñarles sobre la muerte. En algunas culturas, no habitualmente en la nuestra, ya, pero sí en algunas culturas, desde que ellos son pequeños, ¿cierto? Los niños van creciendo sabiendo de que la muerte es un proceso, es parte de nuestro curso de vida en donde vamos aprendiendo y sabemos que vamos a llegar a ese punto, pero para eso tenemos que ir creciendo continuamente. Hoy en día, especialmente en nuestra cultura occidental, en donde nosotros no hablamos mucho de la muerte, el tratar de enfrentarla y especialmente con un niño puede ser muy complejo. Ya, de hecho, en unas presentaciones que estuve participando anteriormente, escuchaba a una colega que decía que ella iba a hablar sobre el buen morir. Y su hijo de pequeño, de unos 8 años aproximadamente, le dice que la pregunta estaba mal planteada, sino es cómo debemos morir bien. Entonces, en realidad, ellos también tienen muchas inquietudes y tenemos que tratar de, con un lenguaje sencillo,
ir explicándoles que este proceso es parte de nuestro ciclo de vida. Entonces, explicarles de forma sencilla, hablar con los adultos de los ritos, cuál es nuestra última voluntad, qué más deberíamos tener, así como un listado para hacerle check respecto a hablar sobre la muerte. Vamos, que es algo difícil, pero creo que hay que hacerlo. Exacto. Sí, es difícil porque si uno piensa que el buen morir implica diversas concepciones y definiciones, por ejemplo, desde la autonomía, qué es lo que yo quiero, por ejemplo, que se cumpla cuando esté en el final de mi vida, ¿ya? O también otras las concepciones de buen morir es simplemente morir sin dolor, acompañado, poder despedirme o resolver ya conflictos que tenía pendientes. Por lo tanto, es súper subjetivo y personal cómo yo quiero que vaya ocurriendo esto en mi vida o que ocurra o qué cuidados específicamente, por ejemplo, con las voluntades anticipadas voy a estar dispuesto y espero que se cumplan cuando yo no pueda tomar las decisiones. Ya, por lo tanto, en primer lugar, yo creo que nosotros personalmente tenemos que reflexionar en primer lugar. ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que quiero? Y a partir de eso también, ¿cómo yo me voy a replantear para vivir el día a día? Y ahí poder tener esa conversación con los otros, porque ahí nos podemos ir nutriendo. En realidad, yo había pensado en este checklist, algo que no lo había considerado, pero otros sí, y realmente es también importante y me gustaría que se pudiera realizar. En primer lugar, es saber cómo me gustaría que fuera mi proceso de muerte. Muchas veces eso nosotros no lo podemos controlar y cuando ocurran esas circunstancias, hasta qué punto también nosotros vamos a estar dispuestos a que sigan, por ejemplo, con el tratamiento o qué tipo de tratamiento también estaría disponible a que me pudieran realizar o simplemente quiero descansar, ¿ya? Especialmente en esos aspectos. Y lo otro, por ejemplo, ya uno puede escoger los podcasts que algunos dicen tener tu lista ya de canciones, que muchas veces uno se ríe con eso, ¿cierto? ¿Qué canciones me gustaría? Pero finalmente cuando ocurre el momento uno se acuerda y trata de que esa despedida del ser querido, ¿cierto? Cercano, sea como ellos en algún momento lo conversaron. Ya casi se nos acaba el tiempo. Estamos conversando con Carol Rodway, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule y quien nos está conversando sobre la muerte. Carol, ayer justamente yo veía una película que se llama Un hombre fantástico, que él junto con sus hijos a toda costa busca cumplir el último deseo de su esposa, que es ser cremada y tener una fiesta. La legislación, tú que eres una profesional de la salud, permite eso. Por ejemplo, si una persona, su última voluntad es que todos sus hijos lo acompañen en el hospital. Estoy dando un ejemplo. En el momento de su muerte, los centros asistenciales pueden permitirlo. ¿Hay esa flexibilidad? Mira, actualmente con la pandemia las visitas están restringidas, ya muchas despedidas han sido de manera virtual y en el contexto de no pandemia depende mucho también del servicio, ya de las normativas en cada uno de ellos. Muchas veces las visitas están reguladas, ya no pueden ser más de 2 personas habitualmente en servicios básicos o de una persona en unidades críticas. Por lo tanto, se tiene que evaluar el contexto. Ya, llenar la sala de una familia completa muchas veces tampoco por norma, ¿cierto? Es poco factible, pero sí se pueden establecer algunos ritos, cantos, por ejemplo. Hemos visto que incluso se han realizado hasta matrimonios dentro de una sala, pero obviamente va a depender de cada contexto y de cada unidad y hospital propiamente tal. Está bueno entonces que los profesionales de la salud lo evalúen y le den esa oportunidad a sus pacientes, ¿no? Es un poco el trato humanizado, ¿no es verdad? Exacto, exacto. O sea, hacer este acompañamiento humanizado, espiritual, porque nuestro mundo no es tan solo de lo biológico, lo psicológico, sino que también de lo que sentimos. Y eso especialmente en un contexto de enfermedad es muy relevante. Muchísimas gracias, Carol, por compartir esto tan importante, tan difícil también, que es hablar de la muerte con nuestros seres queridos, lo que queremos en estos últimos momentos. Si usted tiene alguna pregunta para nuestros académicos, si quiere abordar algún tema en específico, háganoslo saber. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como @faxa_UCM. Y por supuesto, gracias por escucharnos y por vernos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo para que hablemos de salud.